Producto de potencias. Vamos a multiplicar 3 por 0 por 3 a la 1 por 3 al cuadrado por 3 al cubo. Hay 4 opciones: 3 a la 10, inciso B 3, inciso C 3 a la 6, inciso D 3 a la 0. Debemos recordar que cuando nosotros tenemos la misma base, en este caso aquí siempre hay un 3 en este problema, y están multiplicándose, las potencias por regla general, cuando hay una multiplicación, las potencias se suman. Por ejemplo, si tuviéramos 5 a la 0 por 5 a la 1, arrastraríamos este mismo 5 y sumaríamos 0 más 1 y sería a la 1. Entonces vamos a hacer lo mismo con el problema. Como el 3 es la base, lo vamos a copiar aquí, 3. Ahora vamos a sumar 0 más 1 más 2 más 3. 0 más 1 más 2 más 3 nos da la potencia resultante. 3 sería a la 6. La respuesta correcta es el inciso C de casa. Evaluar la expresión 8 al cuadrado y todo esto al cubo y todo esto a la 0 potencia se obtiene. Las posibles respuestas es 1, 8 a la 9, 8 a la 24 u 8. Lo que vamos a recordar es cuando nosotros tenemos una potencia que está elevada a otra potencia, las potencias se multiplican. Entonces el 8 permanece como base y vamos a multiplicar estos tres números. 3 por 2 son 6, por 0 sería 0. Buscamos nosotros la respuesta 8 a la 0 entre nuestras opciones y vemos que no se encuentra. Pero recordamos que todo número elevado a la 0 potencia nos da 1, ya que a la 0 da 1, que 8 a la 0 da 1 y 9 a la 0 da 1. Todo lo que esté elevado a la 0 potencia siempre te va a dar la unidad. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso A. El resultado de 3 a la menos 2 por 2 a la cuarta potencia entre 3 a la menos 3 por 2 al cubo es 3 al cuadrado, 6, 18 o 3 medios. Lo primero que debemos realizar es trabajar con las leyes de los exponentes cuando la base es la misma. Quiere decir que primero vamos a dividir 3 a la menos 2 entre 3 a la menos 3 y por su parte 2 a la cuarta entre 2 al cubo. Esto lo podemos ver entonces como 3 a la menos 2 entre 3 a la menos 3 por 2 a la cuarta entre 2 al cubo. Comenzamos entonces con la primera división. Las potencias se restan. Sería igual a 3 a la menos 2 menos menos 3, que multiplica a 2, 4 menos 3. Ahora en el numerador ya tenemos todos nuestros números y podemos trabajar con las operaciones que están indicadas. Tenemos 3 menos 2, menos por menos da más, sería más 3, y 2, 4 menos 3 sería 1. Esto va a ser igual a 3 a la 2 menos 2 más 3, nos da 1 por 2 a la 1. 3 a la 1 es 3 y 2 a la 1 es 2. 3 por 2 nos darían 6. Es la respuesta correcta, ¿sí?, que tiene el inciso B de bueno. Al evaluar la expresión a al cuadrado por a al cubo entre a la menos 2 y todo a la menos 1 se obtiene a la 7, a la 3, 1 sobre a la 7, 1 sobre a la 3. Lo primero que debemos recordar son las leyes de los exponentes escritas aquí. Entonces, sobre estas leyes vamos a realizar la solución. Aquí hay una multiplicación con la regla número 1, dice que cuando hay un producto las potencias se suman. Arrastramos la base, que sería a, 2 más 3 sería 5, sobre a la menos 2, todo esto a la menos 1. Hay una división, se restan las potencias, que es la ley número 2, la potencia del numerador menos la del denominador, y tendríamos a la 5 menos menos 2. Este menos es de la ley, este menos 2 ya venía dentro del número, entre
elevado a la menos 1. Ahora vamos a multiplicar estos signos para quitar el paréntesis. Tenemos a va a ser igual a 5, menos por menos sería más, 2, y todo esto a la menos 1. A la 5 más 2 sería a la 7, y todo esto elevado a la menos 1. Potencia de potencias, la ley número 3. Se multiplican las potencias, sería a que va a multiplicar 7 por menos 1 sería a la menos 7. Ahora tenemos a la menos 7 que no viene dentro de las respuestas porque viene uno como a la 7 pero no a la menos 7. Pero recordamos con la ley número 4 que podemos transformar un signo negativo en una potencia en un signo positivo si bajamos todo al denominador. Entonces tenemos la a, colocamos el 7 y en el numerador colocamos un 1 como lo indica la ley. Entonces la respuesta correcta sería 1 sobre a la 7, que es el inciso C de casa. El resultado de 3 a la menos 2 por 2 a la cuarta potencia entre 3 a la menos 3 por 2 al cubo es 3 al cuadrado, 6, 18 o 3 medios. Lo primero que debemos realizar es trabajar con las leyes de los exponentes cuando la base es la misma. Quiere decir que primero vamos a dividir 3 a la menos 2 entre 3 a la menos 3 y por su parte 2 a la cuarta entre 2 al cubo. Esto lo podemos ver entonces como 3 a la menos 2 entre 3 a la menos 3 por 2 a la cuarta entre 2 al cubo. Comenzamos entonces con la primera división. Las potencias se restan. Sería igual a 3 a la menos 2 menos menos 3 que multiplica a 2, 4 menos 3. Ahora en el numerador ya tenemos todos nuestros números y podemos trabajar con las operaciones que están indicadas. Tenemos 3 menos 2, menos por menos da más, sería más 3, y 2, 4 menos 3 sería 1. Esto va a ser igual a 3 a la 2 menos 2 más 3, nos da 1 por 2 a la 1. 3 a la 1 es 3 y 2 a la 1 es 2. 3 por 2 nos darían 6. Es la respuesta correcta, ¿sí?, que tiene el inciso B de bueno. La expresión 5 al cuadrado por 5 a la cuarta entre 5 a la 5 y todo a la menos 1, obtenemos 5 a la menos 2, 5 a la menos 11, un quinto o 5. Vamos a recordar en primera instancia cuáles son las reglas de los exponentes o leyes de los exponentes. Recuerda que cuando hay una multiplicación, las potencias se suman. Cuando hay una división, las potencias se restan. La potencia del numerador menos la del denominador. Cuando hay una potencia de potencias, las potencias se multiplican. Y cuando nosotros tenemos una potencia negativa, la podemos escribir como una potencia positiva si bajamos a la menos n como a la n al denominador y en el numerador colocamos un 1. Estas leyes de los exponentes nos servirán para solucionar el problema. Comenzamos entonces con la multiplicación en el numerador. La misma base se arrastra, que sería 5. Aquí hay una multiplicación, por lo tanto las potencias se suman. 2 más 4 serían 6 y lo vamos a dividir todo entre 5 a la 5. Y todo esto a la menos 1. Aquí hay una división, por lo tanto las potencias se restan. La de arriba menos la de abajo. 6 menos 5 sería 1. 5 a la 1 y todo esto a la menos 1. Aquí hay una potencia de potencias. Las potencias se multiplican. Menos 1 por 1 sería menos 1. Esto sería 5 a la menos 1. Ahora revisamos nuestras respuestas y vemos que 5 a la menos 1 no es una opción. Pero podemos convertir esta potencia negativa en positiva si arrastramos todo al denominador como 5 y le cambiamos el signo a la potencia. De menos 1 cambia a 1, sería 1 entre 5 a la 1. Como 5 a la 1 es 5, tenemos 1 entre 5. La respuesta correcta es inciso C de casa.
Al simplificar 3 a la cuarta entre 3 a la séptima, todo esto a la 1/3, obtenemos menos 3, 1/3, 3 menos 1/3. Lo primero que vamos a recordar es que cuando tenemos la misma base, las potencias se restan. Vamos a arrastrar entonces el 3 y vamos a restar la del numerador menos el denominador. 4 menos 7 y todo esto a la 1/3. 3 a la 4 menos 7 nos daría a la menos 3 y todo esto a la 1/3. Aquí tenemos una potencia de potencias. En potencias de potencias, las potencias se multiplican. El menos 3 tiene denominador 1, ya que el menos 3 es un número entero. Y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador al ser una fracción. Entonces, esto va a ser igual a 3 por menos por más daría menos, 3 por 1, 3, entre 1 por 3, 3. 3 a la menos 3/3. Hacemos la división correspondiente y tenemos 3 a la menos 1, porque 3 entre 3 da 1, pero la respuesta no viene contemplada dentro de este kit de 4 respuestas. Pero recordamos que podemos transformar esta potencia negativa en positiva si mandamos todo al denominador, como 3 a la 1. Recuerda que aquí lo que se le cambia el signo es a la potencia, no al 3, a la potencia. En el numerador no quedó nada, entonces lo rellenamos con un 1, como dice la ley de los exponentes. Y también sabemos que 3 a la 1 sencillamente es 3, por lo tanto esto queda 1 sobre 3. Sería la respuesta número 2, o sea, el inciso B de bueno. Operación 2 a la m entre 2 a la menos 3, todo esto al cuadrado equivale a 2 a la m más 6, 2 a la m más 5, 2 a la m o 2 a la 3m más 1. Vamos a trabajar con leyes de los exponentes ya que tenemos la misma base. Entonces aquí hay una división y lo que vamos a hacer es restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. La base sería 2 y sería m menos 3. Aquí, ojo, y es muy importante que recuerdes que este menos es de la ley de los exponentes, de la resta del numerador menos el denominador. Y este menos ya lo traía incluido el exponente del denominador. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Ahora bien, vamos a trabajar con la operación dentro del paréntesis y tenemos 2 a la m, menos por menos sería más 3 y todo esto al cuadrado. Aquí hay una potencia de potencias, lo que implica que vamos a multiplicar m más 3 por 2, entonces sería 2, y vamos a multiplicar 2 por m más 3. Ese 2 está multiplicando tanto a la m como al 3. Entonces queda 2 por m sería 2m y 2 por 3, 6. Entonces checamos nuestras respuestas y estamos hablando entonces de que el inciso A es la respuesta correcta.